Hoy es un día maravilloso porque el Señor lo ha creado y también es una oportunidad para poder compartir y acercarnos con humildad a la palabra del Señor. Queridos hermanos, amigos, les agradecemos que usted está dispuesto siempre para escuchar la predicación, el mensaje, el sermón que concierne a los creyentes. Es el Señor que siempre ha querido comunicarse con nosotros y entregarnos sus consejos, sus verdades, sus mandamientos, que son saludables, son didácticos, son ricos en cuanto al beneficio que producen y como siempre debemos estar atentos, debemos estar despiertos para escuchar la voz del Señor y aplicarla a cada una de las situaciones o necesidades que nosotros vivimos en este mundo que somos peregrinos. Como dicen los escritores sagrados, nuestra ciudadanía está en los cielos, está con el Señor, no está aquí en esta tierra. Pero necesitamos siempre el consejo de Dios para enfrentar aquellas demandas que son propias del trabajo, la familia, el matrimonio y otras más. Quiero invitarles para que podamos acercarnos, considerar el texto de Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3, los versículos 10 al 15. Lo reitero, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 10 al 15, que dicen así: porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen pues de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no se junten con él para que se avergüencen, mas no lo tengan por enemigo, sino hay que amonestarle como a un hermano. Hoy vamos a tocar el tema nuestro pan, nuestro pan, nuestro pan. ¿Qué les parece? Tuve diferentes experiencias cuando era niño, visitando a mi abuelo en reiteradas ocasiones en la época de verano, que era el periodo donde se hacían y se realizaban lo que eran las cosechas, ya sea del trigo, también del garbanzo, las lentejas, la cebada y también las cosechas de la fruta, como también de la verdura. Normalmente todo el trabajo previo a lo que significa o lo que significaba cuando yo era niño y veía a mi abuelo y a mi padre también, el trabajo de limpiar el terreno con sacar los espinos, sacar las piedras y colocarlas en una orilla, y también después romper la tierra con el arado, con el tractor, después sembrar la semilla, lo que significaba ese esfuerzo, levantarse temprano en la madrugada y trabajar duramente en ese tipo de trabajo. Pero cuando llegaba el tiempo de la cosecha, era un tiempo de alegría, era un tiempo de emoción, un tiempo donde se recolectaba todo aquello esfuerzo para que se cuidara, se guardase para el tiempo de invierno. Mucho era el tema de la harina, más tarde se horneaba, me acuerdo que mi querida mamita horneaba lo que era la harina y se dejaba aquello, cáscaras, o se desprendía del trigo que le llamaban el afrecho. Y la harina blanca se preparaba el pan
cuando después de tanto amasarlo, de tanto ahí mover, agitar la masa, unos pequeños panes que mi mamita preparaba con mucho amor, afecto y cariño. Entonces, como niños disfrutábamos de el esfuerzo de nuestros padres y después de un rico pan ahí con miel o con huevo y un rico café o un vaso en este caso, de jugo. Era el esfuerzo, era el resultado, la satisfacción de lo que significaba el pan nuestro de cada día. Es el mismo Señor Jesús quien también cuando habla de la oración y que Él está instruyendo a los discípulos cómo deben orar, introduce esta expresión también, el pan nuestro de cada día. Las culturas antiguas acostumbraban a satisfacer su hambre o sus necesidades a través de un trozo de pan. Se comía un trozo de pan con queso, un trozo de pan con miel o con algún aceite especial, y de esa forma podían vivir satisfaciendo sus necesidades biológicas. El Señor Jesús habla acerca de la importancia del pan y el apóstol Pablo habla también y enseña acerca de lo que sería el pan nuestro. La pregunta es, ¿para quiénes es el pan nuestro? Y nos damos cuenta que el pasaje que nosotros leímos en un principio de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 15, tenemos respuestas que el texto arroja para decirnos para quién es el pan nuestro. En primer lugar, el pan nuestro es para los que trabajan. El texto dice que el trabajo es una orden divina, es un mandamiento del Señor que Dios estableció allá en el huerto del Edén para Adán y Eva, y que camina por todas las sagradas escrituras donde el pueblo de Dios trabajó en la agricultura, la ganadería, y después se fue diversificando el trabajo en otro tipo de disciplinas, y así la gente fue ganando su sustento, su salario, para comprar los víveres y aquellas cosas que necesitaban para comer el pan nuestro o comer su propio pan. Entonces, Pablo menciona que el trabajo en un sentido es como un derecho, derecho por el trabajo de lo que esto implicaba, y al mismo tiempo el derecho de, si yo trabajé, si yo me esforcé, yo hice todo un acto, esfuerzo de trabajar, ahora tengo el derecho de poder sentarme a la mesa y disfrutar el pan nuestro. Ahora, Pablo menciona y habla de aquellos que no trabajan, sino que se meten en lo ajeno, que son unos desordenados. El desordenado acá es aquel que no trabaja, que mira como si el trabajo fuese un castigo o una esclavitud. Recuerdo que en una ocasión acá en Santiago iba en dirección a la oficina y resulta que un joven subió a la micro, no sé si pagó su pasaje o no, pero él se metió a la mala, como se llama acá en Chile, y observando, yo andaba con mi atuendo, con lo que tengo, cómo tengo que vestirme, y resulta que él dijo que no estaba de acuerdo con la religión, con la fe, porque no era para él ese tipo de hechos o de acción o sistema de vida. Entonces, yo vine y le pregunté si acaso él era, qué es lo que hacía. Y él dijo que él no trabajaba, porque el trabajo era para los esclavos. Dijo que no trabajaba y que el trabajo era para los esclavos. Entonces yo vengo y le pregunté y le dije que las Sagradas Escrituras, que el apóstol Pablo ya en el siglo I estaba hablando, enseñando y exhortando a los creyentes que debían trabajar, porque de esa forma se podían sentar a la mesa y comer su propio pan, y que aquellos que no trabajaban, obviamente no
deberían comer. Y el texto bíblico dice, el que no trabaja, no coma. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este joven pensaba que el trabajo era para los esclavos? Y si uno mira la escritura, hay un segmento, relato histórico, donde el pueblo de Dios fue esclavo y tuvo que trabajar como esclavo. Pero ese es otro contexto, no tiene que ver con la razón propia misma de lo que significa trabajar. Entonces, quienes se pueden sentar a la mesa son aquellos que trabajan, que se esfuerzan con disciplina, con responsabilidad y llevan toda una dedicación, un esfuerzo para que de esa forma puedan comprar aquellas cosas que son para satisfacer las necesidades básicas y tienen el derecho para poder sentarse a la mesa y disfrutar la comida o el pan diario o nuestro pan. En segundo lugar, Pablo habla de que el pan nuestro para quienes son también o es también para quienes trabajan sosegadamente. Acá el trabajo sosegadamente tiene que ver con un trabajo tranquilo, con un trabajo quieto, con un trabajo efectivo, un trabajo concentrado en lo que estoy haciendo. Y en ese sentido, es muy importante de que cuando vamos a trabajar a un lugar, lo que hacemos tiene que implicar responsabilidad, puntualidad, disciplina, constancia, acuosidad, porque de esa forma estamos mostrando quiénes somos en cuanto a nuestro trabajo. Hay varios pasajes en las Escrituras que nos hablan de algunas características del trabajo. Primero, el trabajo se tiene que hacer por amor. Es el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, versículo 14, donde habla que hay que trabajar por amor. También en Colosenses capítulo 3, los versículos 23 y 24 hablan de que hay que tener siempre una buena disposición para el trabajo, especialmente que entendemos que el creyente cuando está trabajando, trabaja como pensando en el Señor y no en los hombres. Eso significa de que si vamos a trabajar pensando en el Señor, de que Él es nuestro amo, Él es nuestro jefe, Él es el que paga nuestro salario, y Él sabe si trabajamos con o correctas motivaciones en cuanto al trabajo. Hay gente que va al trabajo, se queja del jefe, se queja del horario, se queja de lo que hace y viven quejándose. Pero el Señor enseña a sus hijos, a sus discípulos, de que siempre el creyente debe tener una buena disposición para trabajar, porque debe pensar que es el Señor quien le ordena que trabaje. Hay un salmo que es el 128 que habla acerca de el trabajo y quiero leerlo un poco para que usted se enriquezca y pueda darse cuenta que los poetas bíblicos también escribieron acerca de lo que era el trabajo. Y dice así el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Ve? Cuando comieres el trabajo de tus manos, el pan nuestro, ¿ve? El trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendiga el Señor desde Sión y veas el bien de su pueblo todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea para todo su pueblo. Interesante, hermanos, cómo el Señor guía, dirige, y este cantor, que algunos creen que es uno de los salmos que cantó David y otro de los compositores del pueblo de Dios,
se dieron cuenta que había una bendición, había una felicidad frente a lo que es el trabajo y que este tiene beneficios a nivel personales, a nivel matrimonial, familiar. Los hijos también son benefactores y es allí donde el Señor envía bendición sobre el trabajo realizado cuando lo hacen los creyentes que comen su propio pan. También, en tercer lugar, ¿para quiénes es el pan nuestro? Es para aquellos que trabajan haciendo el bien. Esta palabra, el bien, volviendo a Tesalonicense, dice en el capítulo 3, versículo 13, dice, vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Hay otro pasaje que está casi en un contexto similar. Dice que hagamos el bien a todos, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Entonces, esta palabra bien se puede usar también como bueno, y la palabra bueno tiene varias implicancias o significados como bello, ético, correcto, también eficiente, responsable, y es un trabajo que produce frutos y beneficios. Entonces, Dios desea que trabajemos haciendo el bien que produce satisfacción, que produce alegría, que nos levantamos con una buena actitud, porque hoy vamos a ir a trabajar en las cosas que hemos aprendido, que hemos estudiado. Usted sabe que en el mundo natural, en la tierra, existen muchas profesiones, oficios, trabajos técnicos, y que de una u otra forma estos trabajos tienen a una remuneración X, y dentro de los campos de la responsabilidad o de la funcionabilidad, las empresas o aquellas dinámicas de los costos, las personas reciben cierta retribución a su trabajo. Entonces, la palabra del Señor enseña que en el trabajo cristiano, el trabajo del Hijo de Dios, tiene que ser un trabajo bien hecho, bien hecho, ¿bien? Ahora, en Primera de Corintios capítulo 16, 14, quiero leer ese pasaje que dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hablamos hace un momento del trabajo, de hacerlo con amor para el Señor, hacerlo con una buena disposición. También en 1 Corintios 15 hay otro pasaje precioso en el versículo 58 que dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de el Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo trabajo que realicemos, todo trabajo que aunque la gente no nos premie, no nos reconozca, llegará el día en que el Señor, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, nos recompensará. Y Él dirá si lo que hicimos lo hicimos bien o lo hicimos con otras motivaciones, con otras intenciones. Entonces hay que aprender y hay que pensar y analizar y evaluar por qué trabajamos. Trabajamos solo por un sueldo, trabajamos porque es una lata trabajar o porque hay que ir a trabajar. Es como hay una canción argentina de un compositor y poeta argentino que decía que es una lata trabajar. Entonces, todos los días dice, te tienes que levantar. Pero parece que este compositor estaba quejándose del trabajo. Pero la palabra del Señor para los hijos de Dios, los creyentes, los discípulos, dice y plantea diferentes actitudes, diferentes realidades y acercamientos con respecto a entender bien lo que es el trabajo. Muy bien, el trabajo también significa que hay que hacerlo con valentía. Eso significa esfuerzo, significa que hay que ser pujante, hay que ir adelante, no tener miedo, sino que enfrentar la responsabilidad, las tareas y con mucha paciencia y sabiduría e inteligencia del Señor
poder resolver y trabajar en aquellos enigmas a veces que se presentan a nivel laboral, pero con la sabiduría del Señor y su inteligencia se resolverán. Quiero elevar un poquito el contenido de este mensaje, donde el Señor hace una ampliación de sentido respecto del trabajo. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el Señor Jesús le enseña algo a los discípulos. Juan 6, 27. Dice así la palabra del Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, para que a éste, o porque a éste, perdón, señaló Dios el Padre. El Señor Jesús sabía que muchos de sus discípulos, al cual él llamó más tarde los apóstoles, les llamó porque estaban trabajando. Pedro era un pescador, Andrés, su hermano, era pescador, Mateo era un publicano, y así cada uno de ellos tenía un trabajo. El apóstol Pablo era un hacedor de tiendas, ¿ya? Y además que era un fariseo, un hombre educado en las tradiciones, en el texto sagrado, y conocía bien lo que significaba trabajar. Entonces, el Señor les llama ahora y eleva y hace una ampliación superior de que hay un trabajo que tiene incidencia por toda la eternidad. Y dice, trabajar no por la comida que perece. Es decir, muchos de nosotros trabajamos con afán y fatiga porque la primera necesidad que hay que satisfacer es la alimentación biológica. Pero hay un trabajo eterno, hay un trabajo permanente que tiene que ver, se acuerda al pasaje, es la evangelización de las personas. Es compartir la palabra del Señor hacia quienes aún no conocen al Señor, y también instruir, educar y formar a quienes son creyentes para que aprendan a vivir la vida ética y moral como el Señor quiere que la vivamos. Entonces, existen dos tipos de trabajo en un sentido: un trabajo terrenal y un trabajo eterno. Un trabajo terrenal y un trabajo eterno. Y el Señor anima a los creyentes a no solamente trabajar por aquellas cosas perecederas, sino por las imperecederas. Las perecederas, la gente trabaja y se afana por comprarse un auto, una casa, un buen celular, ropa de excelente calidad, zapatos bien y tener una buena presentación. Cosas que son perecederas. Pero hay un trabajo que es imperecedero, y es trabajar en el reino de Dios. Es llevar las buenas noticias de Jesucristo a todas las personas del mundo. Es trabajar escribiendo mensajes, haciendo clases para que la gente aprenda la palabra del Señor. Ese tipo de trabajo tendrá recompensa por toda la eternidad. Los otros trabajos son perecederos, son materiales, son imperfectos, pero el trabajo en el reino de Dios, o la comida que a vida eterna que llama el Señor, es permanente por toda la eternidad. Entonces, mis queridos hermanos, el pan nuestro, ¿para quiénes es? Para los que trabajan, porque tienen autoridad moral para sentarse a la mesa y disfrutar del pan de cada día que nos lo da el Señor. El pan nuestro también es para aquellos que trabajan con honestidad, que son constantes, diligentes y honestos, que entienden que todo lo que hacen, lo que trabajan, lo hacen para el Señor y no para los hombres. Que disfrute usted, mi querido hermano y amigo, el pan nuestro de cada día. Ahora, el Señor Jesús dice que Dios le ha dado a la humanidad el pan verdadero. Y ese pan verdadero es el Señor Jesús. Los padres del pueblo histórico de Israel comieron el pan, dice el Señor, pero perecieron. Pero Jesús dice, yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Y comerse a Jesús significa creer en Él. Significa aceptar sus principios, sus enseñanzas como prácticas para la vida individual, matrimonial, familiar y en todo campo de acción. Eso significa la vida cristiana en el Señor. Entonces, si usted tiene hambre realmente, hablo de un hambre espiritual, tiene que alimentar su vida con Jesucristo, porque Él es el pan nuestro de cada día. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por esta ocasión que tenemos para compartir tu siempre vigente y presente palabra de Dios. Bendito sea tu nombre. Bendice quienes escuchan este mensaje y que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Cristo viene.